Bien, hermanos. El tema que estamos tratando es el camino al reino de los cielos. Y el título para el día de hoy es Los desconocidos en la entrada del reino de los cielos. Los desconocidos en la entrada del reino de los cielos. El peligro de la autoconfianza, basada en el servicio o supuesto caminar con Cristo. Cualquiera de los dos, ¿no? Los desconocidos en la entrada del reino de los cielos o el peligro de la autoconfianza, basada en el servicio aparente a Cristo. ¿Qué esperamos resolver hoy? Esperamos responder si somos de aquellos que serán conocidos en la entrada del reino de los cielos. Eso es lo que esperamos meditar el día de hoy. Y sabemos todos por experiencia que no es fácil llegar a donde no nos conocen, ¿cierto? Si alguna vez hemos ido a algún lugar donde no nos conocen, sabemos que no es fácil, porque no sabemos cuál es el carácter, la cultura o la forma de ser de las personas, lo que implica que no sabemos tampoco cómo nos van a tratar o cómo nos van a recibir. Y es un asunto complejo, ¿no? Cada vez que visitamos a alguien que no conocemos, porque no sabemos muchas veces qué hablar, no sabemos muchas veces qué cosas decir, qué es correcto o incorrecto. Pero sabemos que no debiera ser así en relación al reino de los cielos. Como hijos de Dios, pudiésemos pensar que no sería extraño para nosotros llegar a la presencia de Dios, no sería extraño acercarnos a Él, no sería extraño llegar a su puerta, porque si en verdad somos hijos de Dios, llegar al reino de los cielos es el retorno al hogar, es el retorno al lugar seguro, es el retorno al gozo y la paz verdadera. Y creo que cualquier hijo de Dios ha anhelado esto, ha soñado con esto, ha esperado esto y desea en algún momento llegar allá al encuentro con Cristo. Pero el texto nos plantea una pregunta. La pregunta que nos plantea el texto, no de manera directa, sino de manera indirecta, es si realmente seremos recibidos allá. Y la pregunta es importante para cualquier cristiano, y no solo para cualquier cristiano, es importante para cualquier persona. ¿Seremos recibidos en el reino de los cielos? Pues es una pregunta inquietante, porque los que creemos en la eternidad después de la muerte física, entendemos también que hay dos formas de vivirla, una en salvación eterna y otra en condenación eterna. Siendo así, no es un asunto para tratar a la ligera el hecho de ser recibidos en el reino de los cielos. Y surge también en nuestro corazón gran temor por lo que presenta el texto, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dicen: nunca os conocí. Y sabemos que ese temor no viene de lo que podemos encontrar allá,
sino más bien de lo que nos falta a nosotros para entrar. Pues el riesgo, según el texto, es no ser reconocidos. Y quizás no hemos prestado mucha importancia a eso, quizás no pensamos constantemente si hemos de ser reconocidos allá o no. Quizás no hemos tomado el tiempo para meditar si cuando lleguemos a la puerta nos van a decir pase o nos van a decir quiénes son ustedes. Pero indudablemente el texto es un llamado, una advertencia, una alerta para considerar realmente si estamos caminando, como lo veníamos hablando, por el camino estrecho, si estamos dispuestos a pasar por la puerta angosta o la puerta estrecha. Si miramos atrás, hemos venido revisando acerca de lo que es necesario, de cómo debemos caminar en Dios, de la devoción, de poner nuestra mirada en el reino de los cielos, de escoger a quién servir, de considerar por dónde vamos andando, considerar quiénes son aquellos que nos guían. Y ahora la consideración es cómo nosotros estamos evaluándonos, teniendo el cuidado de que en verdad caminamos hacia el reino de los cielos. Todo lo demás había sido advertencia alrededor de nuestras decisiones, de quienes nos guiaban. Ahora la advertencia es acerca de nosotros mismos, de cómo está nuestra fe, de cómo es que nosotros estamos confirmando lo que decimos ser, hijos de Dios. Cómo esto se va a reflejar allí en el encuentro con Cristo. Y tenemos allí una gran deficiencia, y es que nuestro corazón es engañoso. Dice la Biblia que más que todas las cosas. Y puede ser que nuestro corazón nos engañe, haciéndonos pensar que somos de Dios. Puede ser que nuestro corazón nos lleve a asumir algo que realmente no somos. Por lo cual, definitivamente, se hace necesario revisar a través de este texto el estado espiritual de nuestra alma. ¿Cuál es el estado espiritual de nuestra alma? Pues podemos ver claramente que el texto está hablando de personas profesantes del cristianismo, es decir, de personas que creen ser de Cristo. Sin embargo, estas personas que dicen ser de Cristo, según el texto, se van a enfrentar a una realidad terrible, y es que no van a ser reconocidos por Cristo, que no van a lograr entrar al reino de los cielos, que su camino es un camino de perdición. Entonces, necesitamos mirar con certeza cómo es que estamos nosotros. Y vamos a verlo a través del texto usando tres conceptos. Esos conceptos están de manera implícita en el texto. ¿Cuáles son estos? Vienen de las siguientes expresiones. El primero es la ortodoxia, el segundo es la ortopraxis y el tercero es la ortopatía. Vamos a mirar cada uno de ellos. Son términos compuestos que nos hablan de realidades que el texto nos presenta. Vamos a empezar con la ortodoxia. La ortodoxia es la opinión o creencia tenida por correcta o verdadera. Esta no solo abarca los aspectos filosóficos, sino que se extiende aún a la ciencia.
La ortodoxia en la fe cristiana es la representación de esa búsqueda por lo que es ideal y puro en todos los sentidos en cuanto al entendimiento lógico racional de la fe, incluyendo doctrina, tradiciones e historicismo. ¿Hacia qué apunta esta? Para hacerlo más sencillo, hacia lo que es la verdad bíblica. Entonces, la ortodoxia es el camino verdadero, el camino real del Evangelio. Ahora, si esto es así, tenemos que decir, todo creyente debe ser ortodoxo. La palabra de Dios nos enseña en muchas ocasiones y de manera muy clara la necesidad de observar las Escrituras con una actitud humilde, pero escudriñadora. Entonces algunos textos nos dicen escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Otro texto nos dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Otro texto dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otro texto dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cada uno de estos textos nos habla de tomar las Escrituras como la fuente de la cual vamos a beber para aprender a caminar. Todos debemos ir a las Escrituras, pero también debemos ir a lo que la Iglesia ha vivido como parte de su historia para entender no solo en la teología, sino también en el contexto donde se aplica la naturaleza y profundidad de la doctrina y cómo ella ha sido reflejada a lo largo de las épocas. De lo contrario, terminaremos espiritualizando las enseñanzas y haciendo malas prácticas de la fe cristiana. Entonces, la ortodoxia comprende el estudio profundo y exhaustivo de las Escrituras, la doctrina y la historia de la Iglesia, para entonces determinar lo que es la fe cristiana y cómo nosotros debemos participar en el testimonio del cuerpo de Cristo en el mundo y su visibilidad en el universo. Por implicación, lo que deducimos de esto es que el cristiano por naturaleza es un estudioso de las Escrituras, es decir, su deseo es escudriñar, conocer lo que hay en la palabra de Dios, y lo hace con el propósito de entender la fe que sigue de manera que pueda caminar en ella. Una persona que no ama el estudio de la Escritura es una persona que difícilmente será un buen creyente. ¿Por qué? Porque flaqueará de acuerdo a sus pareceres y pensamientos si no tiene claro lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, este punto es clave y sugiere una responsabilidad. Cuando nosotros miramos el texto, dice el texto que en aquel día se acercarán, o de hecho dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esa primera parte nos habla de que aquellos que se acercaban a esa entrada al reino de los cielos tenían una conciencia de Cristo como Señor, es decir, en su mente había una idea de la doctrina. Ahora, tengan en cuenta que se le está diciendo esto a judíos, personas que son formadas en el Antiguo Testamento. No se lo dice a personas que tenían o que tenemos el Nuevo Testamento. Por implicación entendemos que todos aquellos que llegaban a ver a Cristo como Señor en el contexto en el cual se estaba presentando esto, estos necesitaban conocer bien el Antiguo Testamento para identificar a Cristo como Señor. Es decir, no eran ignorantes, no eran personas que pudieran estar lejos
de las Escrituras o de lo que en ese momento era la palabra de Dios, que era todo el Antiguo Testamento, no eran personas que pudieran acercarse sin una conciencia clara. Hoy nosotros tenemos otra ventaja, y es que el cristianismo se ha expandido y fácilmente una persona puede identificar y reconocer la obra de Cristo. En el texto en el que se está dando, no. Necesitaban ver las evidencias de que Cristo realmente era quien dijo ser, y para eso necesitaban conocer el Antiguo Testamento. Entonces, esto es importante porque nos pone una carga de responsabilidad acerca de ¿qué? De que nuestra fe debe tener un fundamento sólido. De ahí entendemos que los apóstoles se esforzaban por predicar un largo tiempo para que los hermanos entendieran la fe cristiana. Ahora, imagínese por un momento, que una persona aplace esto. Diga, bueno, yo creo en el cristianismo, creo en Cristo, pero voy a estudiar. Lo voy a dejar para más adelante. Voy a dar un espacio para que tenga toda la disposición, Hermano, ¿no le parece a usted eso una necedad? Considerando que la base sobre la cual usted puede caminar en la fe es el entendimiento doctrinal. Una persona que no quiere esforzarse en entender la Escritura es una persona que está poniendo en riesgo su alma por una razón muy sencilla. Si no sabe por dónde caminar, ¿cómo puede andar por esa senda? Ahora, esta primera parte de la ortodoxia tiene sus limitaciones y su peligro. Uno de los peligros de la ortodoxia es el intelectualismo, es decir, personas que se esfuerzan por aprender mucho, pero que este aprendizaje no lo llevan a la práctica. La Iglesia a lo largo de los años ha sido bendecida con mentes brillantes que Dios en su soberanía ha preparado para ministrar y edificar la Iglesia. Podemos reconocer muchas personas en la historia que han sido guiadas por el Espíritu Santo para prestar el servicio de recopilar, sistematizar y sintetizar la doctrina bíblica. Y esto ha sido de gran ayuda porque de ahí recibimos nosotros en este tiempo las doctrinas fundamentales de la fe. De hecho, como iglesia tenemos la confesión de fe. Pero encontramos también en la historia que muchos se desviaron. De hecho, en la historia bíblica encontramos advertencias a aquellos que se hicieron apóstatas después de haber caminado en la fe. Encontramos el caso de Demas, que estuvo un tiempo en la fe y luego se apartó. Encontramos otros casos donde terminaron desviando el camino de la fe. Porque no es suficiente con tener el entendimiento, se hace necesario ponerlo por obra. Dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. También dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Dice también el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que el énfasis del texto de hoy se relaciona mucho con la relación entre la ortodoxia, que es el entendimiento, con la ortopraxis, que es el llevar a la práctica lo que se ha aprendido. Y los últimos textos que miramos hacen un énfasis no tanto en conocer como en hacer la voluntad de Dios. Necesitamos comprender la responsabilidad que tenemos al respecto. Ahora, ¿eso qué implica? Que aunque es importante y necesario el estudio juicioso de la palabra de Dios unido a la oración, es importante también que ese estudio y esa devoción se vea reflejada en la práctica que lleva la persona, es decir, en el reflejo que una persona puede dar de la relación que tiene con Cristo. Ese reflejo no hay otra forma de conocerlo sino en la práctica de vida que cada uno lleva. Por eso se anima a aquel que es estudioso no solo a revisar, a escudriñar, a meditar, sino también a llevar a la práctica todo aquello que ha conocido. ¿Cuáles son los peligros de esto? Bueno, otro peligro derivado de esto mismo es hacerse legalista, que significa una persona que quiere llevar al extremo el pensamiento cristiano, procurando poner cargas en los demás. Necesitamos tener un equilibrio entre la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. La ortodoxia entonces la definiríamos como el entendimiento claro y verdadero de Cristo y del Evangelio. Sigue la ortopraxis, que está en el mismo texto, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Práctica. Ortopraxis, ortos significa lo recto, lo correcto, y praxis, práctica, es decir, practicar lo correcto. Es decir, esa práctica de lo correcto es la expresión de un sano entendimiento de las cosas. Esto es lo que de manera práctica nosotros llamamos el testimonio. Es aquello que da cuentas de mi fe en la vida que llevo, la sujeción que tengo hacia la palabra de Dios, disponiéndome para que ella sea la que me guíe. Entonces tenemos muchos versos al respecto. Por ejemplo, el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro texto dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Otro texto nos dice: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Otro texto también nos dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, haciendo parte de un proceso de formación. Ahora, el contexto de este texto es importante y es la instrucción de Dios en relación a las condiciones que vive cada persona.
cómo mantenernos en obediencia en aquellas condiciones particulares que cada uno vive. Entonces, cuando hablamos de la ortopraxis, podemos hablar de que hay un llamado de la palabra de Dios donde se nos amonesta a perseverar en la enseñanza de Cristo, en sus ordenanzas, en sus mandamientos. Y este deseo que tiene la persona por hacerlo es algo que le ayuda a reflejar la obra de Cristo aplicada en su corazón. Y sabemos claramente, según la doctrina que hemos aprendido, que se lleva a cabo no con el propósito de salvación, porque la salvación no es por obras para que ninguno se gloríe, sino se lleva a cabo como dando testimonio de la obra salvífica en el corazón, mostrando que Cristo ha nacido en el corazón, de manera que la obediencia es una obediencia que corresponde a la evidencia de la obra de Cristo hecha en la vida de cada uno. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchos, pretendiendo llevar esto a puntos extremos, se dedican a las obras y hacen más énfasis en las obras que en la misma honra y gloria de Cristo. Y sabemos por el profeta Isaías que toda obra que no es hecha para la gloria de Dios es trapo de inmundicia. Es decir, todo aquello que se hace buscando justificación, buscando hacer algo para redimirse, no corresponde a la piedad. También lo podemos llevar al legalismo, pensando que por nuestras obras merecemos entrar al reino de los cielos y procurando a través de ellas justificarnos. Sabemos que no es por obras, sino que es solo por gracia. Y es necesario que cada uno de nosotros entienda que la evidencia de la gracia son las obras, pero las obras no producen gracia, son el resultado de ella. Y que sí, la gracia produce obras, pues es el origen de la obra de Dios en un corazón redimido. Entonces entendemos que si la salvación es por gracia y no por obras, pero las obras son necesarias como evidencia para la salvación, entonces coincidimos con Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta y que es necesario que nuestra fe sea respaldada por nuestras obras para dar testimonio y evidencia a los que nos rodean. Cuando entendemos eso, entonces sabemos que todo lo que podemos hacer, venido de la gracia, es para la gloria de Dios y pertenece a Cristo. 1 Corintios 4 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es necesaria siempre la obra y acción del creyente en el contexto que le rodea: la predicación, el evangelismo, el discipulado, la plantación y el reconocimiento en las comunidades como testimonio de fe. Más que esto, llevándolo a un contexto personal. Jamás negaremos la necesidad de observar los mandamientos, ordenanzas o instrucciones bíblicas para nuestra vida como norma y reglas de fe, no para alcanzar salvación,
sino para ratificar y confirmar nuestro llamado y elección en Cristo. Aquellos que entendemos y somos responsables de dar buen testimonio son los que hemos sido enviados por el Señor, procurando vencer en nuestra conciencia y en la de los otros cuando hay apatía e indiferencia por la acción colectiva de la Iglesia, procurando la santidad a través de la exposición al Evangelio, pero procurando también la salvación para aquellos que llevan una vida desordenada y licenciosa. Aquellos que son fieles son aquellos que nos retan, los que ponen un sentido agudo en el cumplir de la gran comisión, en el hacer discípulos. Pero también son estos hermanos los más fieles a las congregaciones, los que siempre están sirviendo y apoyando, los que no les cuesta disciplinar y exhortar cuando es necesario. Por esta y muchas razones más, son parte de esa gracia del Señor, sirviendo en sus congregaciones. Son baluartes y en casos extraordinarios son estos hermanos los que tienen la actitud de enfrentar y encarar a los lobos, a los falsos profetas y a quienes se oponen a la sana doctrina. El ortodoxo debe tomar el ejemplo del ortopráctico y va a asumir esa actitud radical de diferir y desarraigarse de esos lugares en donde la verdad del Evangelio no se expone. Todo ortodoxo le debe a su ortopraxis innata la habilidad y el coraje de salir de sitios cuando las Escrituras no son valoradas y Cristo no es glorificado. Recordemos que no es solo el conocimiento y entendimiento correcto, también implica la actitud correcta, ya que todavía hay muchos que, conociendo la centralidad del Evangelio en Cristo y la sana doctrina, aún permanecen en el mismo lugar, sencillamente sin ver el valor y la osadía de confrontar el error o salir de ese lugar. Las iglesias de Cristo han sido bendecidas por esta diversidad de creyentes, unos siempre buscando la veracidad en el entendimiento y comprensión de la palabra, otros buscando sobresalir en la práctica y dejar huellas bien marcadas en su caminar en la vida, como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero finalmente, siendo profundamente tocados en las emociones y conmovidos en el espíritu, para que puedan perseverar según el llamado de Dios, no solo de hechos, sino también de corazón. Entonces, la ortopraxis hace referencia a la correcta práctica de vida. Y por último, la ortopatía, que nos habla de los sentimientos correctos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos ha mostrado la palabra. Esto quiere decir que poseemos en cierta manera, pero no totalmente, un reflejo del Creador en nuestras vidas. Por esta razón es importante que entendamos cómo los sentimientos y emociones moldean nuestra personalidad, nuestra forma de ser y a veces hasta nuestra manera de abordar muchas cosas, incluyendo aquellas que deberían ser canalizadas por el intelecto y la razón. La ortopatía en este sentido no es más que la búsqueda y persecución de la expresión más alta y pura de las emociones y los sentimientos. Es alcanzar el punto más alto en la expresión emocional. Un texto que nos habla al respecto dice lo siguiente: y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura. Gime delante de los ojos de ellos, y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás,
por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Es indudable que fuimos creados como seres emocionales que se sorprenden, se alegran, se entristecen, se angustian, desesperan, lloran, aman, etc. No podemos negar que incluso los apóstoles del Señor fueran ajenos a las emociones, ya que también la palabra nos muestra un versículo donde Jesucristo mismo lloró, otro en donde estuvo angustiado en el huerto de Getsemaní. Y así durante la lectura de la palabra tenemos muchos acontecimientos donde las emociones y los sentimientos son parte de la vida humana, algo natural, y también parte del desarrollo de acontecimientos y situaciones que habían sido preparadas por Dios y que no son omitidas u obviadas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿podemos acaso nosotros permanecer indiferentes a estas emociones? ¿Podemos neutralizarnos como seres emotivos y sentimentales? El creyente en su vida y práctica de fe, una de las cosas de las que más podrá disfrutar es la de una relación viva y continua con Cristo. Es importante, por tanto, aclarar que en medio de nuestra devoción seremos emocionalmente tocados. Nuestros sentidos fueron desarrollados no para la vida temporal y común de este tiempo y espacio, sino para la preparación a una gloria eterna, en donde la luz del Señor emanará con una potencia enorme e infinita. Teniendo entonces un Dios infinitamente trascendente, ¿cómo podremos nosotros no experimentar los destellos de su gloria en esta tierra? ¿Cómo no podremos ser quebrantados a los pies de la cruz del Calvario? ¿Cómo dejaremos de proclamar con todas nuestras fuerzas que Cristo es Señor y Rey? ¿Cómo evadiremos el mar de lágrimas y las sonrisas de gozo que experimentamos y se entremezclan al ser totalmente pecadores y reprobados, pero al mismo tiempo abrazados y acercados a su presencia por el puro afecto de su voluntad? No podremos nunca dejar de admirar la gloria del Evangelio sin que ella produzca en nosotros algún tipo de sentimiento. Necesitamos entonces identificar los afectos cristianos como parte importante y cómo esos afectos deben estar en sujeción a la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No que nos sintamos la lucha en la obediencia, sino que nuestro deseo sea el obedecer a pesar de nuestras pasiones. No que no batallemos en medio de nuestras circunstancias, sino que en medio de nuestras circunstancias estemos dispuestos a someternos a Dios y a su palabra, aunque muchas veces sintamos que en el proceso fallamos, flaqueamos o fracasamos. Necesitamos fortalecer una vida con convicciones para que nuestros deseos sean legítimos y verdaderos. Pero necesitamos aclarar, porque es parte de lo que hoy se vive, que muchas emociones no son reales, sino corresponden a otros intereses que no hacen parte del Evangelio. Sabemos de muchas personas en diferentes lugares que viven aparente alegría, pero se mantienen en desobediencia a Dios. Sabemos de muchas personas que hacen cosas con propósitos equivocados, pretendiendo engañar a otros y especialmente engañándose a sí mismos
como si pudieran burlar a Dios, como si pudieran engañarle, y se ríen en su corazón. Pero no hay nada más triste que el engaño que viven, porque Dios conoce la realidad. Dios conoce su intención, y pudieran quizás en sus mejores momentos procurar obediencia, pero no es otra cosa que una apariencia para sacar provecho del engaño que hay en su corazón. Y puede ser que muchos de ellos hoy engañen a congregaciones enteras, burlen a quienes los dirigen y pretendan ser algo que nunca han sido y que posiblemente nunca serán. Pero la realidad es que Dios conoce su corazón y sabe qué es lo que hay en él. Lamentablemente también en la iglesia autodenominada cristiana se encuentra esto: personas que viven en el engaño de su corazón, pero que no quieren sujetarse a Dios, que pretenden llevar una fe que no tienen, que procuran mostrar una alegría a Dios y a su palabra que en realidad no está, porque no se esfuerzan por ello, porque no lo desean, porque buscan constantemente evadir y posponer. Hermanos, si nosotros conocemos la realidad del Evangelio, sabemos que es de inmediatez, porque nadie tiene comprada su vida. Pero bueno, como dice la Escritura, muchos siguen dormidos, pero si acaso alguno de nosotros está dormido, la Escritura le dice: despiértate, despiértate. Dios no puede ser burlado. En cada uno de estos, entonces, nos encontramos con nuestro texto. Y en nuestro texto sabemos que la doctrina de la cual se nos puede hablar en el sermón es la doctrina que habla de la condición del hombre, es la doctrina que habla de la decisión que el hombre debe de tomar de seguir a Dios y su reino, de la correcta vida que debe llevar, de la correcta devoción que debe tener, de la elección constante que debe de hacer acerca de buscar a Dios o seguir sus propios deseos. Y claramente, según el mismo texto que hoy estamos meditando, se requiere un conocimiento de Cristo y un conocimiento del Padre. Lamentablemente, muchos cristianos que se autodenominan así no conocen ni al Padre ni al Hijo, y tienen una idea distorsionada de lo que Él es, y eso los lleva a pensar más allá de lo que está escrito. En la práctica, muchos quizás pueden mostrar muchas cosas, y eso es lo que muestra el mismo texto. Aparentan servir a Dios. De hecho, entre nosotros hemos escuchado de aquellos que son del mundo y que actúan mejor que nosotros. Sin embargo, sus acciones de nada sirven. Cada una de ellas es solo un trapo de inmundicia, nada digno de admirar, y debiese ser para nosotros vergonzoso siquiera poner como ejemplo a alguien que actúa aparte de Cristo, porque sus obras no son tenidas en cuenta. Sus obras son peores que cualquiera las obras que nosotros podemos hacer, pues aún en nuestra ignorancia, si somos verdaderos creyentes, podemos obrar en Cristo,
pero ninguno que no conozca al Señor puede obrar bien, a pesar de que sus obras parezcan a los ojos de los hombres buenas o bondadosas. Entonces necesitamos entender, pero primeramente nosotros, porque sabemos que el llamado es para aquellos que dicen, Señor, Señor. Dios conoce las motivaciones, Dios conoce los deseos. Y es verdad, quizá muchos puedan responder a la persuasión, a la presión o quizás a la manipulación de un líder religioso. Pero de nada sirve si su corazón no actúa rectamente. De nada sirve si es el resultado de presiones externas y no de una convicción plena de agradar a Dios. Por eso debemos revisarnos en nuestras motivaciones, porque ninguna obra hecha con motivos equivocados va a ser tenida en cuenta. Se necesitan los motivos correctos. Y tenemos muchos ejemplos en el sermón. Muchos sirven para ser vistos por los demás. Muchos sirven para mostrar su propia justicia. Muchos sirven para buscar agradar a los hombres. Muchos sirven buscando una recompensa terrenal. La pregunta es, ¿usted por qué razón sirve? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué persigue? ¿Y cree que está engañando a Dios? ¿Usted es más astuto que Dios? ¿Es más hábil, más inteligente, más entendido? Déjenme decirle una cosa que aplica para cualquiera de nosotros. Si se cree hábil, inteligente, sagaz, se equivoca. Ni siquiera conocemos bien nuestro corazón. Ni siquiera entendemos bien lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios lo conoce y lo pesa. Hay de aquel que pretende engañar a otros, engañándose a sí mismo, recibirá mayor condenación. En cada uno de estos casos que hemos visto en el Sermón del Monte, nos damos cuenta del gran peligro de confiarnos en nosotros mismos. Y eso nos lleva a considerar la parte de la ortopatía, de las motivaciones. ¿Qué es lo que le motiva en la fe? Porque cuando nuestras motivaciones se derivan de nuestros intereses, lo más seguro es que nuestra fe se vuelva secundaria en las cosas que nos convienen. Cuando nuestras motivaciones se derivan de nuestros intereses, lo más seguro es que nuestra fe se vuelva secundaria en aquellas cosas que nos convienen. Es decir, es primaria en lo que a mí me gusta del servicio, pero es secundaria en lo que no me gusta. Es primaria en lo que a mí me parece de dar para la iglesia, pero es secundaria cuando no quiero o cuando tengo otros intereses. Es primaria en el sentido de lo que estoy dispuesto a ayudar, pero es secundaria en lo que no quiero. Es decir, el compromiso es el resultado de mis conveniencias y no de mis convicciones. Es primaria en lo que me gusta de la enseñanza, pero es secundaria en lo que me gusta de seleccionar quien me enseña. Hermanos, cuando yo participo de predicadores falsos, ¿qué estoy haciendo?
Dígame, hermano, ¿de qué sirve nosotros entender la doctrina bíblica si nos tragamos cualquier cosa y nos parece como lo mismo? Entonces, ¿qué de las enseñanzas, qué de la fe, qué del entendimiento? ¿Qué de los compromisos que nosotros por la Escritura hemos hecho y fácilmente descuidamos y abandonamos? Es lamentable que cuando uno mira, muchas de las cosas que se hacen por las motivaciones equivocadas. Y en la práctica lo que uno ve es muchas veces lo contrario de lo mismo que se ha enseñado. Entonces noten la conexión que hay entre una y otra cosa. De nada sirve saber mucho si lo pongo en práctica. De nada sirve que ponga en práctica si lo hago mal porque no sé, o si lo hago con las motivaciones equivocadas porque actúo por conveniencias. De nada sirve que me emocione con Dios si mi emoción no es según Dios, sino según mis propios deseos. De nada sirve lo que yo haga si lo que yo hago no corresponde con la voluntad de Dios. ¿Hay ejemplos bíblicos al respecto? Sí, hay ejemplos bíblicos. El profeta Baal profetizaba lo que Dios le decía, pero buscaba en su corazón sacar el dinero del rey. Saúl hizo lo que Dios le decía, pero lo hizo a medias. Y se argumentó diciendo que no completaba lo que tenía que hacer porque quería agradar a Dios haciendo otra cosa que Dios no le había pedido. Cada uno puede mirar, y podemos mirar muchos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando Judas se escandalizó por el perfume que se regó en vez de venderlo y darlo a los pobres? Ay, no, tan piadoso Judas. Su deseo era robar. Él no lo hacía porque tuviera una intención piadosa de ayudar, lo hacía porque iba detrás del dinero. Así muchos hermanos, no nos engañemos en nuestro corazón, no caigamos en la trampa del enemigo pretendiendo ser algo que no somos. ¿Por qué? Porque al final se verá el resultado. Y es mejor hacer un alto, arrepentirse, reconocer y empezar a caminar bien, y no continuar con el engaño del corazón pretendiendo que va a hacer algo que no es. Y sabe, sobre todo lo que escuchamos de la Escritura, vamos a tener que dar cuentas y nos hacemos responsables de ello. Aquel que hace oídos sordos, aquel que no presta atención, aquel que no se dispone, hermanos, para la enseñanza, el solo hecho de estar acá lo compromete. Porque lo que se ha dicho ya dejó de tener excusa. Entonces, si no tenemos excusa, busquemos la gracia en Cristo. Cada uno de nosotros como pecadores tiene la necesidad de la asistencia de Dios en su diario caminar. No hay ni uno de nosotros que no luche. No hay ni uno de nosotros que no batalle con el pecado, con su vida, con sus sentimientos. No hay ninguno de nosotros autosuficiente. ¿Pero por qué? Porque Cristo ha querido que dependamos de Él.
porque Cristo puede glorificarse en aquel que le busca. Y es ahí donde podemos entender el principio del sermón, acerca de los pobres, acerca de los que lloran, acerca de los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿qué se requiere? Que entendamos que necesitamos ayuda, necesitamos de Cristo para que nos guíe, nos sustente, nos sostenga. Si no buscamos al Señor mientras pueda ser hallado, un día puede ser tarde. Si no hacemos lo que el Señor nos demanda, un día puede ser tarde. Recuerde, Dios no puede ser burlado, porque Él traerá en su presencia todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Quizás uno podría pensar como le sucedió a Judas. Si usted recuerda la historia en la Biblia, sabe que Judas entregó a nuestro Señor con un beso en la mejilla. Y nuestro Señor le respondió con ternura, ¿no? Amigo, con un beso me entregas. Y suena muy tierno, pero déjeme decirle, igual se perdió. Dios nos llama con amor y ternura para que nos volvamos a Él. Pero si no, igual nos espera la condenación eterna. Entonces, que no seamos de aquellos que han de ser avergonzados, que seamos de aquellos que estudiamos, que procuramos poner por obra y que ajustamos nuestros sentimientos a la palabra de Dios. No que no luchemos, porque vamos a luchar, porque muchos de nuestros sentimientos son pecaminosos, son diabólicos. Pero tenemos que esforzarnos para ajustar desde nuestro corazón la obra de Cristo para que Él pueda en verdad crecer por la fe en nosotros y manifestarse. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.